Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En la clase anterior dejamos propuesto una actividad independiente. Esta consiste en buscar algunos objetos que se encuentran a nuestro alrededor con los que nos tropezamos en la vida diaria y plantearnos qué elementos químicos los componen. Esta respuesta es muy abierta, pero seguramente que ustedes encontraron un objeto de metal, hierro, o sea, una silla, por ejemplo, y dijeron, bueno, aquí está presente el elemento químico hierro, una cuchara de aluminio, quizá un pedazo de carbonato de calcio que forma el suelo, quizás un pedazo de zinc, y así podrán haber hecho esta relación de los objetos con los que estamos diariamente en contacto con los elementos químicos. En el día de hoy, continuando nuestros encuentros de ciencias naturales, vamos a proponerle un nuevo tema y para ello les invito a ver la siguiente lámina. Lección número 6 de nuestra primera unidad. Su nombre, sustancias simples y compuestas. Como quiera que vamos a hablar de sustancias simples y compuestas, quería mostrarles algunas de ellas. Aquí sobre la mesa tengo una serie de sustancias. Veamos la primera. La primera es el sodio metal. Ya el otro día hicimos un experimento con esta sustancia, por tanto ya ustedes la conocen. Recuerden que se guarda en petróleo o gasolina para que no haga contacto con el agua. También tengo una muestra de una sustancia que es el magnesio, un metal magnesio. Otra muestra del metal zinc. Fíjense que son objetos que han sido utilizados y se los quise traer después de verlos utilizados para ver la relación con la vida diaria. Este objeto se utilizó en una de nuestras clases como una placa conductora. Al igual que otro metal que tengo al lado de él, que es el cobre. Estos dos metales que les acabo de mostrar vienen en forma de láminas, pero fíjense este que tengo en la mano. Este metal que tengo en la mano es el metal aluminio. Y miren la forma que tiene. Esto, que quizás hablaremos en otras ocasiones, sobre esta forma de hacer o de presentar los metales, se denomina granalla, una granalla. En este caso lo que tenemos son granallas de aluminio. Otra sustancia que también hablamos el otro día es el octazufre.
Aquí les presento también un cristal de esta sustancia, octazufre. Fíjense su color y su aspecto. Al lado, un cristal de una sustancia, carbonato de calcio. Después, esta sustancia de color naranja que también conocimos anteriormente, que es el dicromato de amonio. Esta sustancia muy común en la dieta diaria, el cloruro de sodio, del cual hablaremos posteriormente. Y esta otra, fíjense el color y el aspecto que tiene, el permanganato de potasio. También más adelante trabajaremos con él. Y por último, el sulfato de cobre 2, de color azul, tal como ustedes pueden ver. Al mostrarles las sustancias, ustedes se han dado cuenta que cada una tiene determinadas características. Tienen un determinado color y en este caso mostramos solamente sustancias sólidas. Sin embargo, hay una sustancia líquida que también es un compuesto químico y que usamos todos los días, que es el agua, también el alcohol, sustancias gaseosas como los que componen el aire. Y entonces, después de haber visto todas estas sustancias, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Y cómo se representan estas sustancias químicas? Veamos entonces una lámina. Las sustancias, de acuerdo con su composición, se clasifican en sustancias simples y compuestas. En este caso, les hemos mostrado ambos tipos de sustancias, algunas simples, otras compuestas, lo cual trataremos en el desarrollo de esta clase. Y ya respondimos cómo se clasifican, pero todavía no hemos respondido cómo se representan. Las sustancias químicas, imagínense si uno tiene que estar escribiendo constantemente sulfato de cobre 2, permanganato de potasio, para trabajar con ellas es muy difícil. Hay una notación, una forma de representarlas, y esa forma aparece, o la forma de representarla aparece en la siguiente lámina. Las sustancias se representan mediante las fórmulas químicas.
qué es la fórmula química? La fórmula química es una representación escrita y convencional de la composición de una sustancia. Y ahora quisiera explicarles algunos aspectos sobre la escritura de las fórmulas químicas. Tomemos como ejemplo algunas de las sustancias que les mostré inicialmente. Digamos, sodio. Ese es el nombre de una sustancia. ¿Cómo la escribo? Pues sencillamente la escribo utilizando los símbolos químicos que estudiamos en la clase anterior. La fórmula química del sodio es Na. Y cada vez que se lea en el lenguaje químico Na, eso quiere decir sodio. Mostramos otra sustancia. El octazufre. ¿Cómo escribimos octazufre? Escribimos el símbolo químico del azufre y escribimos un número 8. Este número 8, esta fórmula del octazufre la voy a utilizar para explicarles el significado de este número 8. Voy a volver a escribir aquí la fórmula. S8. La S es el símbolo químico del elemento azufre. Y el 8 es un número que va debajo de la fórmula y a la derecha, o sea, en la parte inferior derecha de la fórmula, y que recibe el nombre de subíndice. Aquí se los voy a señalar. Subíndice. ¿Y qué indica el subíndice? El subíndice indica el número de átomos representados en la fórmula química. Quiere decir que si yo les pregunto ahora, ¿y cuántos átomos de azufre están representados en su fórmula química? La respuesta es, en la fórmula química del octazufre están representados 8 átomos del elemento químico azufre. Veamos otra sustancia, porque en esta sustancia estamos mirando que está presente solamente un elemento químico, pero también hablamos del cloruro de sodio. El cloruro de sodio o sal común se representa mediante la fórmula química NaCl. Es decir, que en esa sustancia está presente en su escritura el símbolo químico del sodio y el símbolo químico del cloro. Y la sustancia de esta forma se llama cloruro de sodio. Si nosotros aplicamos lo que acabamos de estudiar sobre el subíndice, podemos decir que en esa fórmula química está representado un átomo, porque aquí hay un 1 que no se coloca porque no es necesario. Hay representado en esa fórmula un átomo del elemento químico sodio y un átomo del elemento químico cloro. Les enseñé también otra sustancia. Vamos a escribirla acá, más acá, y voy a escribir el nombre. Yo les hablé también del sulfato de cobre
2. El 2 es un significado que tiene que ver algo también con la química, pero que ahora en estos momentos no lo vamos a discutir, quizá lo hagamos en cursos posteriores. Me interesa la parte sulfato de cobre. Esa es la sustancia de color azul que yo les había mostrado anteriormente. Su fórmula química es la siguiente: CuSO4. Cuando lo leemos así, decimos CuSO4. Es decir, el símbolo del elemento químico cobre, el símbolo del azufre y el símbolo del oxígeno. Si hacemos otra vez referencia al significado del subíndice y hacemos la pregunta siguiente: ¿y cuántos átomos de cada elemento químico están representados en la fórmula del sulfato de cobre 2? Respondemos: están representados un átomo de cobre, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Es decir, un átomo del elemento cobre, 1 del elemento azufre y 4 del elemento oxígeno. Hay ocasiones en que también este número tiene otra implicación, y no es que tenga otra implicación en sí, sino que abarca quizás más cantidad de símbolos químicos. Y les voy a poner el siguiente ejemplo, que no lo mostré aquí, pero les voy a hablar de una sustancia que sirve para combatir la acidez, que viene muchas veces en un medicamento llamado alucil. Entonces, esta sustancia tiene la siguiente fórmula. Primero, su nombre. El alucil es fundamentalmente el hidróxido de aluminio. Y el hidróxido de aluminio, también llamado óxido de aluminio hidratado, tiene la siguiente fórmula química: AlOH3. Y ahora fíjense aquí dónde está colocado el subíndice. El subíndice 3 está colocado agrupando a un conjunto de átomos de oxígeno e hidrógeno. Dentro del paréntesis vemos un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Pero al estar agrupado y tener un subíndice 3, este 3 multiplica matemáticamente a estos átomos, de tal forma que si yo leo o interpreto la fórmula del hidróxido de aluminio, puedo decir: el hidróxido de aluminio está formado por un átomo del elemento, en la fórmula del hidróxido de aluminio, para decirlo mejor, está representado un átomo del elemento aluminio, 3 átomos del elemento oxígeno y 3 átomos del elemento hidrógeno, puesto que este 3 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Ya después de haber visto cómo se representan las sustancias mediante las fórmulas químicas y de haber explicado el papel del subíndice y además la interpretación del número de átomos presentes en ella, les propongo entonces ver un cartel. Caracterizan por la presencia de átomos de un mismo elemento.
Y a continuación veamos los nombres y fórmulas de algunas sustancias simples. Y ahí tienen, en dos columnas, para la fórmula, el nombre y la fórmula. Empecemos por el primer par de columnas. Zinc. Fórmula del zinc, ZN, igual que el símbolo químico del elemento. Magnesio, Mg, su fórmula igual que el símbolo químico del elemento magnesio. Octazufre, S8, ya lo explicamos hace un momento en la pizarra. Dioxígeno, O2. Trioxígeno, O3. Dinitrógeno, N2. Tetrafósforo, P4. Potasio, K. Fíjense en estos dos elementos. Hay veces tendencia a decir que el fósforo se escribe con F o que el potasio se escribe con P. Recuerden lo que hablamos del origen de los símbolos químicos. El símbolo del fósforo es P y el del potasio es K. Hierro, Fe, dihidrógeno, H2. Aquí quería hacerle referencia a algo. En el caso de las sustancias en cuya fórmula, sustancias simples, en cuyas fórmulas hay un subíndice, hay autores que, por ejemplo, al dioxígeno que tienen ahí representado, le llaman sencillamente oxígeno. Y entonces hay que diferenciar elemento oxígeno y sustancia simple oxígeno. El trioxígeno es también el conocido por todos ozono. El dinitrógeno, el nitrógeno atmosférico. El tetrafósforo a veces le llaman solamente fósforo. Y al dihidrógeno solamente le llaman hidrógeno. Esto es sencillamente un problema de convenio y pensamos que colocando el subíndice y haciendo uso del número de átomos tenemos más certeza a la hora de escribir la fórmula química. Les digo esto porque pueden encontrarlo de ambas formas. Y después de estas aclaraciones sobre estas sustancias, les propongo ver otra tabla donde se muestran también sustancias simples y la interpretación del número de átomos presentes en la fórmula química. Veamos. Fórmulas químicas de algunas sustancias simples. Ahora fíjense en esta tabla. Horizontalmente tenemos el nombre de la sustancia, su fórmula química y el número de átomos representados en la fórmula química. Dicloro, Cl2, que representa dos átomos del elemento cloro en una sustancia determinada. Tetrafósforo, P4. En la fórmula química del tetrafósforo están representados 4 átomos del elemento fósforo. El aluminio, en la fórmula del aluminio, un átomo del elemento aluminio. En el calcio, su símbolo sea un átomo del elemento calcio. Y en el octazufre S8, que ya está bastante reiterativo, 8 átomos del elemento azufre. Todas estas fórmulas químicas, en estos casos, el dicloro, tetrafósforo y octazufre, responden a partículas llamadas moléculas
pudiéramos hablar más, el dicloro Cl2 está formado su molécula por 2 átomos del elemento cloro. No sucede así en el caso del aluminio y el calcio, pero eso será objeto de estudios posteriores. Y ya hablamos de sustancias simples y sabemos que las sustancias simples son aquellas que están formadas por átomos de un solo elemento químico. Pero fíjense bien en esto, un solo elemento químico no quiere decir un solo átomo. Vamos a retomar aquel famoso octazufre nuestro, S8. 8 átomos, pero del mismo elemento, del elemento azufre. Por tanto, la sustancia es simple, al igual que todas las que mostramos anteriormente. Y si las sustancias simples se caracterizan por estar formadas por átomos de un solo elemento, ¿cómo distinguimos las sustancias compuestas? Me imagino que ustedes ya tendrán esta respuesta, que vamos a reafirmar con la siguiente lámina. Las sustancias compuestas están formadas por átomos de más de un elemento químico. Veamos entonces algunos ejemplos de sustancias compuestas. Y ahí tienen. La primera, el agua. Su fórmula H2O. Fíjense en el agua. Sustancia compuesta por átomos del elemento químico hidrógeno y el elemento químico oxígeno. Más de un elemento químico en su estructura y también en su fórmula. Por tanto, es una sustancia compuesta, al igual que todas las que aparecen en la lámina. Tenemos el dióxido de carbono, el cloruro de sodio, el cloruro de amonio. Y voy a irme atrás un momento. El agua, imprescindible para la vida, todos ustedes conocen esto. El dióxido de carbono, también fundamental para la vida, y ya lo vamos a estudiar también en nuestro curso de Ciencias Naturales. Cloruro de sodio, sustancia que forma parte de la dieta diaria. Cloruro de amonio,
que se utiliza en muchas ocasiones como anticatarral. Glucosa, que es un producto importante en todo el desarrollo de los seres vivos, que también ustedes habrán oído hablar de esto. Sulfato de cobre 2, que se utiliza para matar hongos. Nitrato de plata, utilizado en medicina. Se puede utilizar muchas veces para quemar determinadas afecciones de la piel. Y el fosfato de calcio, componente fundamental de los huesos. Todas estas sustancias son sustancias compuestas. Y una vez que decimos son sustancias compuestas, ustedes ya pueden responder por qué. Seguro que sí. Son sustancias compuestas porque están formadas por átomos de más de un elemento químico. Y para familiarizarnos un poco con nuestra próxima clase, vamos ahora a ver una curiosidad. Curioseando. El elemento químico cloro, Cl, está presente en las sustancias dicloro y cloruro de sodio, NaCl. Dicloro Cl2 y cloruro de sodio NaCl. Sin embargo, el dicloro es un gas venenoso y el cloruro de sodio forma parte de la dieta de personas y animales. O sea, cloro no sirve para que nosotros podamos alimentarnos. Sodio, ustedes vieron el otro día que si reacciona con el agua, la explosión que se produce. Pero si estos elementos se unen y forman el cloruro de sodio, una nueva sustancia, esta sustancia obtenida a partir de estos dos que son nocivos para la salud, es una sustancia beneficiosa para la dieta de personas y de animales.
Y una vez terminada con esta curiosidad, que de verdad es curiosa y valga esa redundancia, les propongo recordar lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Recuerda lo aprendido. Las sustancias se clasifican atendiendo a su composición en simples o compuestas. Las sustancias simples están constituidas por átomos del mismo elemento químico, mientras que en las compuestas están presentes átomos de más de un elemento. La fórmula química se utiliza para representar las sustancias. El subíndice indica el número de átomos de cada elemento en la fórmula química. Y una vez, habiendo recordado los aspectos fundamentales de nuestra clase de hoy, quiero proponerles un trabajo independiente y que está relacionado, una de sus preguntas, con la sustancia dicromato de amonio, que ya la vimos incluso su aspecto y además hicimos también con ella en clases anteriores un experimento. Les propongo entonces ver el trabajo independiente en cuestión.
Trabajo independiente. Primera pregunta. La fórmula química del dicromato de amonio es NH4, un paréntesis, un subíndice 2, Cr, que es el símbolo del cromo, un subíndice 2, O, que es el símbolo del oxígeno, 7. Por tanto, NH4, 2, Cr2 o 7. En ella están representados, y ahora ustedes colocarán en los espacios en blanco el número de átomos que están representados del elemento químico nitrógeno, del elemento químico hidrógeno, del elemento químico cromo y del elemento químico oxígeno. Esta es nuestra primera actividad. Veamos la actividad número 2. Escribe la fórmula química del óxido de hierro 3. Si en la misma se representan 2 átomos del elemento hierro y 3 átomos del elemento oxígeno. Ahora al revés. Les digo la cantidad de átomos y ustedes escriben la fórmula. Con la esperanza y la certeza de que esta clase les haya resultado interesante y que hayan aumentado sus conocimientos, me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro.